Y ahora
Grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Oh sí, Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré en Jehová. Me ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Me ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Aleluya. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga a todos, les mandamos un abrazo, qué bueno estar aquí nuevamente conectados esta tarde, hoy sábado, tratando siempre, hermano, de poder bendecir su vida, de poder, hermano, llegar hasta donde usted está y poder llevar una palabra de bendición. Después de este tiempo corto de alabanza, pues queremos entrar a la palabra, animándoles a todos siempre, hermano, a tener nuestra mejor actitud, a estar buscando del Señor, a animarnos los unos a los otros. Dice la palabra que importante es que usted y yo nos tomemos algún tiempo para animar a otros, Ahí le hacía un poco de énfasis el día de ayer de estar un poco ahí activos en los chats, hermano. Mire, activémonos para animarnos los unos a los otros, para enviarnos palabras de bendición, para ministrar de alguna forma ahí algún versículo bíblico que usted reciba. Mire qué bonito es que nos estemos animando los unos con nosotros. El día de mañana estaremos nuevamente aquí con ustedes, tratando de llevar una palabra del Señor, una palabra de bendición a su vida, que el Señor nos dé fuerza, que el Señor nos dé siempre ese sustento, hermano, para que podamos estar alimentados por medio de la palabra. Yo creo que Dios es fiel. Quiero decirle esto, Dios es fiel, hermano. Dios no va a dejar de enviar el sustento, mire, ni el sustento material, ni el sustento espiritual. Dios estará actuando en este tiempo, no sé cuánto más se va a tardar esto, hermano, pero Dios estará actuando para que en nuestras casas no falte el sustento material ni el sustento espiritual. Confiemos en el Señor de que todo va a estar bien. Ahí le invito para que nos pongamos en unidad, para que podamos entrar a la palabra esta tarde. Yo quiero tomarme unos minutitos aquí con usted para poder revisar algunas cosas que de repente ahí el Señor ha puesto en nuestro corazón. Tome su libreta, tome sus apuntes.
pongámonos atentos a la palabra del Señor. Si hay alguien ahí estorbando, dígale, mira, ahorita pongámonos quietecitos, vamos a ser alimentados por medio de la palabra del Señor. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 14, quisiera leerle aquí un versículo. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, esta es la versión Dios habla hoy. Fíjese que dice ahí la Biblia que aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Dice, lleno de amor y de verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como hijo único, dice esta versión, mire, como hijo único recibió del Padre. Entonces, yo quiero tomar de ese versículo, hermano, algunas versiones ahí dicen el unigénito, el unigénito. El único hijo, dice esta versión, era un único hijo, un hijo único. Mire qué cosas, hermano, tiene ahí la Biblia que tenemos que analizarlas más despacito. Nos está hablando de un hijo único, aunque las versiones tradicionales dicen un unigénito, es cabalmente eso, hermano, que el Hijo de Dios, en este momento, el verbo, en este momento, hermano, el verbo hecho carne, era un único hijo, era unigénito. Entonces, ahí remontándonos al tiempo que está explicando ahí Juan, el apóstol Juan, es un único hijo. Mire, es lo que el Señor tenía. Por eso es que allá en Juan 3:16 dice que Él dio a su único hijo, a su unigénito. Él lo dio por amor a todos. Entonces, hermano, yo quiero que analicemos ahorita en este momento la posición que tenía el verbo, el Hijo de Dios. Era único en su género. Entonces, ¿cómo, hermano, cómo podemos nosotros así rapidito, hermano, poder así como desmenuzar esto? ¿Por qué era único y por qué quiénes éramos nosotros entonces antes de que el Señor Jesucristo o antes de que el Hijo de Dios viniera y tomara un cuerpo humano aquí en la tierra? Entonces nosotros solo éramos una creación de Dios, pero no éramos hijos. Esto es bien interesante y es hermano, una de las enseñanzas fundamentales que cada uno de nosotros debemos de conocer y entender, y que el Señor me ayude esta tarde a poder ayudarle a su conocimiento, hermano, de quiénes somos en realidad nosotros. Entonces, éramos creación, o el hombre, la humanidad solo era una creación de Dios, pero no tenía, hermano, el nivel de hijo. No se podía obtener ese nivel de ser hijo de Dios. Solo había uno que tenía ese título de hijo de Dios, y ese era el Hijo de Dios, el Verbo. Entonces, Él era único en su género, no hay otro, hermano, no había otro en ese momento. Yo le digo no había porque ya va a ver cómo vamos a llevar la enseñanza. Y claro, el Señor Jesucristo, hermano, es distinguido, dice que Él es señalado entre 10,000, o sea que Él es diferenciado, Él es algo inigualable, hermano, pero a través de Él nosotros podemos alcanzar algunas cosas, hermano, poderosas en el Señor. Mire, en el libro de Romanos capítulo 8, verso 29, dice la palabra ahí que a los que de antemano conoció, aquí quiero que revisemos este versículo, también los predestinó a ser como sus hijos. Entonces aquí ya vemos algo que ya no solo está hablando del unigénito, ya no solo está hablando, hermano, del Hijo de Dios como tal. No, dice hermano, que antes conoció, también los predestinó a ser como su hijo. Como su hijo, es algo semejante a Cristo. Por eso le decía, hermano, que tenemos que conocer esto. Dice ahí, y semejantes a Él. Mire, semejantes a quién, al Hijo, aquel que era unigénito. Ahora dice que a nosotros, hermano, mire, podemos alcanzar esa semejanza a Él. Dice que a fin, y aquí donde quiero todavía puntualizar un poquito, a fin que sea Él el primogénito en medio de numerosos hermanos. Entonces aquí ya me habla, hermano, de un hijo de Dios, ya no como unigénito, sino que ya me habla como un primogénito. Y si hay un primogénito es porque hay otros hermanos. Por eso es que allá en Hebreo dice que Él no se avergüenza de, hermano, de llamarnos a nosotros hermanos. Entonces, mire, pasó de una posición de unigénito a una posición de primogénito.
Entonces, el que era único en su género, hermano, ahora es el primogénito de toda una creación que tiene la semejanza a él. Mire, esto es lindo que lo conozcamos, hermano, y esto es lindo que lo entendamos, porque cómo llegamos nosotros a esa semejanza del Señor, ese va a ser el tema, porque aquí vemos que el Hijo de Dios pasó de ser unigénito a primogénito. Y esa transición, hermano, se logra, esa está marcada antes de la cruz y después de la cruz. Antes de la cruz, Él era unigénito. Antes del sacrificio, Él era unigénito, pero después del sacrificio, por medio de su sangre, por medio del precio que Él pagó, entonces Él nos compró. Y al comprarnos, hermano, Él nos redimió y Él nos santificó. ¿Para qué? Para que fuéramos igual que Cristo, igual que Él. Entonces pasamos, hermano, o pasa Él de ser unigénito a ser primogénito. Y lo interesante aquí es que hermano, todos ahora, ya le voy a dar otro versículo, pero todos aquellos que hemos creído en el Señor, eso está en el libro de Juan capítulo 1, verso 12, más a todos los que le recibieron. Mire cómo usted y yo pasamos, hermano, a formar parte de todos esos hermanos de Jesús. Él es el primogénito, pero Él es el primogénito entre muchos hermanos. Pero ¿cómo pasamos nosotros a ser hermano? Mire, ¿cómo pasamos nosotros de creación a hijo? Esto es interesante porque así como el Señor Jesús, así como el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, pasó de ser unigénito a ser primogénito, ahora nosotros también tenemos que pasar de ser creación, hermano, a ser hijos de Dios. Por eso aquellos que dicen que todos somos hijos de Dios, eso no es cierto, hermano, eso no es cierto. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos. ¿A quiénes? A los que le recibieron. ¿A quién? Al primogénito. Entonces nosotros a través de Jesucristo alcanzamos el nivel de hijos. Nadie que no reconoce a Jesucristo es hijo, hermano. Todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos. Entonces pasamos de ser creación a ser hijos. ¿Por medio de quién? Por medio del primogénito. Aquel que pasó de ser unigénito a primogénito, hermano. Mire, entonces nosotros también al reconocerle a Él como primogénito, al decir Él es nuestro hermano, Él es la cabeza, Él es el más importante, eso es primogénito. Hermano, mire, entonces nosotros alcanzamos el nivel de hijos. Eso lo puede ver en el libro de Juan capítulo 1, verso 12. Ahora, quiero leerle este versículo, Colosenses 1:18. Es uno de los versículos, hermano, más poderosos y tremendos que nos explican acerca de Jesús. Mire, dice ahí, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Entonces, hermano, este versículo a mí, yo me lo disfruto y yo lo puedo agarrar y decir, Él es la cabeza, Él es el primero, Él es el principio, Él es todo. Todo lo más importante. Mire ahí dice para ser en todo, dice el primero. Entonces, mire cómo el Señor Jesucristo, hermano, mire cómo el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, mire, pasó de ser unigénito a ser primogénito. Pero quiero llevarlo a usted, en eso de que es primogénito, quiero llevarlo a que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, es el más importante. Él es la cabeza. Y la cabeza, hermano, usted sabe, hermano, que hace un cuerpo sin cabeza, hermano, no puede. Y ahora tendríamos que decir, ¿qué hace la iglesia sin cabeza, hermano? ¿Qué hace la iglesia sin Cristo? Nada, hermano, nada, no puede hacer nada. Entonces, Él es la cabeza, Él es el principio y Él es el primogénito. Entonces, basándome en esto, hermano, y en este versículo de aquí, yo quiero llevarlo a usted a hacer un recorrido ahí en la palabra, para que veamos en qué cosas nos dice la Biblia, hermano, revisemos un poquitito el ministerio de Jesús y veamos que Él tiene el primer lugar en todo. Y que aquí yo quiero dejarle algo para que entremos a la enseñanza, hermano, y que Él nos abrió un camino para que nosotros lleguemos a ser como Él es. Le voy a repetir esto, porque de aquí, hermano, se deriva la enseñanza. Mire, Él es el primero en todo. Él es el primogénito, Él es la cabeza, Él es lo más importante. Amén. Pero lo que hizo el Señor Jesucristo es abrirnos un camino. Eso lo puede ver en Hebreos, dice que Él abrió un camino nuevo, hermano, en Hebreos 10. Entonces, mire,
lo que el Señor está haciendo, o lo que el Señor hizo, fue abrirnos un camino para que usted y yo como iglesia, hermano, mire, pasemos y alcancemos lo que el Señor Jesús alcanzó. Esto yo sé que a veces colisiona con nuestra mente, pero lo que Él hizo fue venir a marcarnos el camino. ¿Cómo? Haciéndolo Él primero, dándonos, así como quien dice, hermano, dándonos el ejemplo. Es que a veces, mire, a veces nosotros, hermano, creemos que el Señor Jesús solo ocupó ese lugar por importancia, o que le dieron, no, hermano, de ninguna manera. Lo que el Señor, cuando dice que Él es el primero, Él es la cabeza, ¿sabe qué? Una de las cosas que podemos ver es que Él vino a hacerlo todo antes de que nosotros lo hiciéramos. Él vino a hacerlo primero. Él vino a establecerlo primero para que la iglesia, entonces, como cuerpo, siga ese ejemplo. Y entonces, si Jesús lo hizo, nosotros lo vamos a ir. Donde va la cabeza, ahí va el cuerpo, hermano. Oiga bien esto, qué interesante. Donde va la cabeza, ahí va el cuerpo. Entonces, pero ¿quién hizo todo primero? Jesús lo hizo todo primero. ¿Quién ocupó el primer lugar en todo? Nuestro Señor Jesucristo ocupa el lugar, hermano, el primer lugar en todo. Entonces, lo que le quiero decir es que si la cabeza lo hizo, entonces el cuerpo de Cristo tendría que hacerlo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Entonces, a eso quiero llevarlo. Mire, el primer punto, o antes del primer punto, quiero darle qué significa eso de primogénito, qué es eso de que lo tiene el primero en todo. Dice que es ser primero, pero ser primero en rango o influencia, hermano, en rango o influencia. Es como una preeminencia, dice ahí ese diccionario. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el más importante, hermano. El más importante. Entonces fíjese que ahí yo quiero que revisemos, por ejemplo, vamos a entrar ahorita a ver algunos puntos. En el libro de Lucas capítulo 1 verso 34 dice: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que yo soy virgen. ¿Cómo es esto? Puesto de que yo soy virgen. Dice ahí, hermano, el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Oiga bien esto, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces yo quiero llevarlo desde el nacimiento, desde que el Verbo se hizo carne. Hermano, vino de una forma distinta. Jamás nadie en la historia, hermano, había presenciado un nacimiento como el del Señor Jesús. Nadie, hermano. Entonces, Él fue el primero en nacer de esa forma. Mire, o más que nacer, también, hermano, ahí tendríamos que hablar mucho, pero mire, se lo voy a decir así, lo más simple que se pueda. La forma en que María fue, hermano, o la forma en que María quedó embarazada fue una forma totalmente distinta hasta lo que se conocía en ese momento. Hermano, no fue una forma como la que nosotros conocemos. Perdóneme ahí el que tenga oídos para oír, que oiga, pero no, mire, María no quedó embarazada de la forma que normalmente queda embarazada una mujer. No fue así. Fue una obra distinta. El primero que fue concebido de esta forma fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por obra del Espíritu Santo. Dice ahí, hermano, que una sombra, como una sombra, el Espíritu Santo se posó sobre María. Y dice, hermano, que ella quedó embarazada. Pero eso fue nuevo, eso no se conocía. Entonces, desde su nacimiento el Señor, o desde su concepción, hermano, el Señor viene mostrando algo diferente. Él fue el primero. Nadie, hermano, ninguna mujer había quedado embarazada de esa misma forma. Solo con el nacimiento de Jesús, mire, Él vino a poner algo, un principio, que el que no nace del Espíritu no puede entrar al reino, que el que no nace del agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces Él nos vino a mostrar eso como primicia, como primogénito. Él dijo: yo les voy a enseñar cómo es que se debe de nacer para volver a Dios. Yo les voy a enseñar cómo debemos de nacer para que tengamos una vida espiritual. Mire, entonces es cabalmente, hermano, lo que dice en el libro de Juan capítulo 3, usted lo puede ver ahí. Entonces Él fue el primero en hermano, por eso no perdamos de vista, Él pasó de ser unigénito a primogénito. Pero desde que María quedó embarazada, Él viene marcando, hermano, una diferencia. Es que mire, hermano, nuestro Señor Jesucristo
Vino a mover todas las tradiciones humanas, hermano. Vino a quitar un montón de paradigmas que se tenían con su vida, pero lo vino a hacer con su vida. Él no vino a dar órdenes, él vino a cumplir un montón de situaciones, hermano, que solo estaban sombra y figura del Antiguo Testamento. Entonces, él vino a quitar un montón de paradigmas, y una de ellas es que, hermano, mire, esta mujer quedó embarazada de una forma distinta. El primero. Entonces, ¿qué nos enseña ahí? Allá en el libro de Juan capítulo 3 verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero el que nace del Espíritu, hermano, Espíritu es. Entonces, lo que nos está enseñando Jesucristo ahí es, ¿sabes qué? Todos tenemos, a Nicodemo, ¿qué le está enseñando? Todos tienen que nacer de nuevo. Todo aquel que quiera ver el reino tiene que nacer de nuevo. Todo aquel que quiere entrar en el reino tiene que nacer del agua y del Espíritu. Es un nacimiento espiritual. Amado hermano, amado amigo, mira, nosotros tenemos que revisarlo porque, hermano, por ahí dijo un predicador algo tremendo, hermano, algo tremendo. Dijo un predicador una vez, y yo creo que sí, hermano, yo creo que sí. Dice: hay un montón en la iglesia que creen haber nacido de nuevo, pero no han nacido. ¿Por qué? Porque no han mostrado, hermano, una vida diferente. Es que lo que nace de la carne sigue siendo carne. El que nace, hermano, el que no ha tenido un verdadero o un nuevo nacimiento, ¿sabe qué, hermano? Su vida no se refleja. Porque el que nace de la carne, carne es. Pero el que nace del Espíritu, ay, hermano, hay una nueva naturaleza. El que ha nacido de nuevo ya no se siente bien cuando peca. El que ha nacido de nuevo, mire, hermano, ya está en un lugar incorrecto y se siente mal. Dice: no, yo no estoy bien aquí, no me siento cómodo. ¿Por qué? Porque tu naturaleza ya la cambiaron, hermano. Cuando estamos haciendo algo incorrecto delante del Señor, ¿sabe qué? Ahí hay una incomodidad. ¿Por qué? Porque tu naturaleza ya no es carne, tu naturaleza es espíritu. Ahora, si tú te sientes bien pecando, hermano, revisémonos. Mire, si tú pecas y no sientes nada, como que nada, ¿sabes qué? No hay cambio de naturaleza. Si tú tienes una vida desordenada delante del Señor y no hay cambio, hermano, o sea, no hay así como arrepentimiento que nos lleve al Señor nuevamente a pedir perdón y arreglarnos con Él. Si no está esa voz interna ahí, no es correcto lo que estás haciendo. No es este el lugar donde debe estar. Esas actitudes que tienen no son las correctas. Si no está esa vocecita interna, ¿sabe qué? Revísate. No sea que no hayas nacido de nuevo. Entonces, el nacimiento del Espíritu, eso nos vino a enseñar el Señor Jesucristo. Mire, en Hebreos capítulo 4, verso 15. Mire, otra cosa que marcó Jesús como el primogénito. Como el primogénito, él dice ahí, la palabra dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Hasta ahí, calidad, como nosotros. O sea que todos nosotros, la humanidad siempre ha recibido tentación, pero aquí está la diferencia: pero sin pecado. Entonces, el primero que tuvo un nacimiento diferente, o hermano, un embarazo distinto, una forma de, mire, una manera distinta de venir a la tierra. Pero ahora me está implicando el primer hombre que vino aquí a la tierra, el primer hombre, el primer cuerpo humano. Ahí yo quiero llevarlo. El primero que habitó en un cuerpo, en esta carne, hermano, llena de debilidades. ¿Sabe que el primero que habitó en un cuerpo de estos sin pecado fue el Señor Jesucristo? El primero que, hermano, que vino a romper la ley del pecado fue el Señor Jesucristo. Porque Él habitó en un cuerpo como el suyo y el mío, hermano. Es que mire, no crea que porque el Señor nació, aquí tal vez quiero dejar algo claro, hermano. No creamos que porque la forma de venir a este mundo fue distinta a la de nosotros, no quiere decir que el cuerpo en el que estuvo nuestro Señor Jesucristo fue diferente. No, hombre, fue el mismo cuerpo. Lo que le quiero decir es que algunos dicen que no, pero es que Él era Dios, ¿cómo va a pecar? Es que no. Él tuvo un cuerpo como el que usted y yo tenemos, aunque vino a ese cuerpo de manera distinta, no como nosotros vinimos, pero al final era cuerpo. Entonces usted puede decir: no, por eso no pecó. No, hombre, hermano, mire, si usted revisa la Biblia, ángeles dice que dejaron su cuerpo para venir a pecar. A los ángeles tienen tentaciones, hermano. Mire, los cuerpos angelicales los fueron abandonados, dice, por venir, hermano, y tener relaciones. Ahí lo puede ver en Génesis 6, son enseñanzas muy tremendas. Tener relaciones con las mujeres, con las humanas. Entonces, el Señor Jesucristo fue humano y Él tuvo tentaciones, pero sin pecado. Pero hermano, mire,
¿Qué es lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo ahí? Que si nosotros nacemos de nuevo, que si nosotros, mire, que si nosotros nacemos del Espíritu, vamos a llegar a ese nivel de estar sin pecado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, hermano? Mire lo que dice ahí en el 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, dice, yo le voy a leer la PDT, dice, aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con nuestros pecados, para que por medio de él fuéramos declarados inocentes ante Dios. Entonces, él se hizo sin pecado para que nosotros fuéramos sin pecados. Es que esto es hermoso, hermano. Esto es el evangelio, iglesia de Cristo. Este es el evangelio. Él ocupó el primer lugar sin pecado, pero no para darse, yo estoy sin pecado. No es para sacar pecho, por decirlo así, hermano, vulgarmente. No. Él lo hizo porque a través de él nosotros íbamos a estar justos delante del Señor. Es que, hermano, a veces esto lo predicamos así muy rápido, muy a veces sin hacerle tanto hincapié a esto, tanto énfasis, hermano. Todo el poder, toda la riqueza espiritual que tiene. Entonces, él se hizo sin pecado para que usted y yo fuéramos sin pecado. Eso es lo que dice Juan 1:29 cuando Juan presenta al Cordero. Dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo quita, hermano. Mire, no es que lo cubre, no es que medio lo tapa, no. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Entonces, él fue sin pecado, pero ¿para qué? Para que usted y yo lográramos ese nivel, hermano, de estar sin pecado, de estar justos delante de Dios. Cuando la Biblia dice ahí, para declararnos inocentes ante Dios, ¿sabe qué es eso? Para declararnos sin pecado. Pero tenemos que entrar, hermano. No me vaya a perder el hilo del tema y Dios me ayude a poderme dar a entender, hermano, y que a usted le quede claro este mensaje. Mire, tenemos que entrar a esa vida del Espíritu. Así como el Señor nació de una manera distinta, también usted y yo, todo ser humano que quiere llegar al nivel de Jesucristo, tiene que cumplir ese primer paso, que es nacer de nuevo. Eso es nacer del Espíritu. Así como el Espíritu se posicionó ahí sobre María para que ella quedara embarazada, así en nosotros tiene que morar el Espíritu para que nazcamos de nuevo. Dejar que el Espíritu Santo, hermano, a través de Jesucristo, nosotros tengamos un nuevo nacimiento. Y aquí ya me habla de una vida, hermano, sin pecado delante de Dios. ¿Pero por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Sigamos. En el libro de Lucas capítulo 3 verso 22. Libro de Lucas capítulo 3 verso 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí es cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en el Espíritu, no solo en agua, sino que en el Espíritu Santo. ¿Sabe que el primero que fue habilitado de esta forma por medio del Espíritu Santo fue nuestro Señor Jesucristo? Hermano, lo que estamos viendo es las primicias, el primogénito. ¿Cómo él pasó de ser unigénito a primogénito? Pero mire, esa palabra primogénito, hermano, tiene tanto que sacarle. Y yo ahorita lo estoy viendo desde el punto de vista que él fue el primero en todo. Él cumplió primero con todo para que luego nosotros fuéramos atrás. Él es la cabeza, él es el que hizo todo para que nosotros como cuerpo solo fuéramos, hermano, mire, a obtener esas victorias que el Señor ya nos dio, el que el Señor ya nos entregó. Ahora como cuerpo de Cristo nosotros tenemos que ir, hermano, ¿a quién tenemos que seguir? Donde va la cabeza, ahí va el cuerpo. Donde va la cabeza, ahí va el cuerpo. Y aunque la cabeza nuestra, hermano, que es Cristo Jesús, no esté ahorita ensamblada en la iglesia, porque no lo está. Él está sentado a la diestra del Padre, pero va a haber un día donde vamos a ser uno solo con Él. Pero hoy por la fe nuestra cabeza está allá, y lo que la cabeza hizo, eso tiene que hacer la iglesia. Entonces aquí vemos que hay una habilitación del Espíritu Santo. El primer humano que recibió esa habilitación de esta forma fue nuestro Señor Jesucristo. Y usted me dirá, sí, pero en el Antiguo Testamento leemos que dice que el Espíritu de Dios vino sobre aquella persona. Sí, vino sobre aquella persona, lo habilitaba, hermano, hacía la obra que iba a hacer, pero luego el Espíritu regresaba. Pero que el Espíritu se quede como una habilitación dentro de nosotros, eso solo es a través del Espíritu Santo. Y es el primero, el que nos enseñó eso, hermano. El primero que recibió esa forma de trabajar del Espíritu Santo fue nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo. Por eso es que Él dice allá en Hechos 1, no vayan a salir de Jerusalén, por favor, discípulos, no vayan a salir de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre. ¿Cómo recibir la promesa del Padre? La habilitación del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí en el 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hermano, Él fue el primero en recibir esa habilitación, mire, a través de ahí, después de ahí, el Señor, hermano, empezó a desarrollar su ministerio. Después de que los discípulos fueron bautizados por el Espíritu Santo allá en Pentecostés, empezaron a desarrollar un ministerio que nadie los pudo contener, y que gracias a ese ministerio estamos nosotros aquí, hermano. Mire qué poderoso. Por eso me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso estamos aquí nosotros, por esa llenura que le dieron a los discípulos allá en el principio, y que ahora nosotros necesitamos recibir esa habilitación para seguir desarrollando la obra del Señor, hermano. ¿Cuántas veces he repetido esto? Pero mire, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, si usted no ha sido, hermano, habilitado por el Espíritu Santo, ruega al Padre. ¿Por qué rogar al Padre? Roguemos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dígale, si ya lo hiciste con el primogénito, hazlo conmigo, Señor. Padre, ya tu Hijo nos enseñó que hay una habilitación del Espíritu Santo. Padre, Él es el primogénito entre muchos hermanos, Él es la cabeza, la unción de la cabeza que baje a las vestiduras, Señor. Agarrémonos de la palabra, hermano. Agarrémonos de la palabra. La palabra está escrita para que nosotros oremos también conforme a la palabra. Entonces, si Él es la cabeza y Él ya recibió esa habilitación del Espíritu Santo cuando anduvo aquí como hombre, entonces, Señor, yo estoy aquí en este mundo. Señor, yo estoy aquí en esta tierra. Mira, papito, mira, la cabeza que es Cristo ya recibió esa habilitación cuando él era humano aquí en la tierra. Él recibió esa habilitación. Y si Él es la cabeza, yo soy el cuerpo. Y allá en tu palabra dice en el Salmo 133 que ese buen óleo, esa unción baja de la cabeza por las barbas hasta llegar al borde de las vestiduras. Entonces, Señor, pida, hermano, pida con fe, pida conforme a la palabra. Y sabe que esa promesa va a ser en su vida. Pero necesitamos, iglesia, si nuestra cabeza lo hizo, entonces el cuerpo también necesita esa habilitación del Espíritu Santo, que la llenura del Espíritu Santo, que son otras cosas, hermano, es una cosa diferente, pero que esté. Pero lo que tenemos que ser es ser receptor del Espíritu Santo, que eso se obtiene en el bautismo del Espíritu Santo. Ahí puede leer usted con mucha claridad en el libro de Hechos capítulo 2. Ahora, en el primer libro de Corintios capítulo 15, verso 20, ahí vaya conmigo, hermano, ahí vaya conmigo. Primer libro de Corintios capítulo 15, verso 20, la versión PDT dice, pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Entonces mire esto, hermano, el primero en resucitar fue nuestro Señor Jesucristo. El primero en resucitar. Aquí, hermano, ahí tendríamos que hablar otras cosas, pero déjeme llevarlo esto al punto, hermano, ahí rapidito. Mire, jamás alguien en la historia humana había resucitado de la forma que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y usted me dirá, pero pastor, ¿y aquel hijo de la viuda de allá de Elías, el que resucitó Elías? Pastor, ¿y aquel que resucitó Eliseo? Pastor, y el que aún estando allí ya en cadáver, Eliseo dice que tiraron un muerto y se levantó. ¿Qué pasó con eso? Es que hay una diferencia, hermano. Tal vez ahí el Señor me ha dado otra luz para que revisemos un poquito los ensayos, hermano, que hizo el Señor, o que están registrados en la Biblia y que el Señor los vino a materializar. Tal vez ahí estudiamos un poquito eso. Pero mire, esos levantamientos fueron distintos. Esos hombres sí volvieron a la vida, pero lo hicieron de una manera diferente a la de Jesucristo. Mire, el único que se levantó, y aquí quiero ponerle fin a esto que le vengo diciendo ahorita. Mire, hermano, el único que le puso fin a la muerte sin ver muerte, para no ver muerte jamás, fue nuestro Señor Jesucristo. Mire,
Allá los que resucitaron en el Antiguo Testamento, los que resucitaron aquí, hermano, ya cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, resucitó ahí a aquel hijo de la viuda de Naín, ahí el Señor resucitó a algunos, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Aquellos que resucitaron, o todos ellos que resucitaron, volvieron a morir. El cuerpo fue el mismo. Esto es importante que lo sepamos. Mire, ellos volvieron a la vida, pero volvieron al mismo cuerpo. Volvieron al mismo, hermano, a la misma situación de debilidad en la cual vivimos nosotros. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo resurgió, hermano, cuando el Señor Jesucristo se levantó, Él lo hizo en un cuerpo inmortal. Él lo hizo en un cuerpo, hermano, ya no el mismo, no tomó el mismo cuerpo, si el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo natural, el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo fue molido, hermano. ¿Acaso no dice la Biblia ya en Isaías 53 que Él fue molido por nuestras rebeliones? Es que el cuerpo fue destruido. Por eso también Él decía, este templo, no se señalaba a Él, solo decía, este templo va a ser destruido en 3 días, pero se levantará. Diciendo, hermano, pero refiriéndose a su cuerpo. ¿Sabe que el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo fue desbaratado? El cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo fue molido. Entonces, cuando Él resucitó, se levantó en un nuevo cuerpo, en un cuerpo inmortal. Esa es la gran y abismal diferencia de aquellos otros que resucitaron antes de Jesús. Él ocupa el primer lugar, hermano. El primer lugar en ser resucitado. Ahora, yo quiero aplicar esto, hermano. Esto lo podemos aplicar a que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén, amén. Pero fíjese que ahorita no quiero agarrar ese enfoque. Quiero agarrar otro enfoque que está en Corintios capítulo 2. Vamos a ver si lo anoté por acá. En Colosenses capítulo 2, verso 12. Dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Aquí quiero verlo, hermano. Mire, bien le podemos dar un enfoque de que todos aquellos que murieron vamos a ser resucitados así como Cristo fue resucitado. Amén, lindo enfoque. Pero ahorita no quiero agarrar ese enfoque. Quiero agarrar que dice acá, hermano, que habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis sido, dice ahí, resucitados con Él. Por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Entonces hay una figura hermosa, hermano. Y aquí yo creo que ahí los hermanos que me están pidiendo que quieren bautizarse, ahí tenemos que hacer algo, hermano, porque aquí nos está hablando el Señor. En el bautismo hay una señal, hay una señal de muerte y resurrección. Así como Él murió y resucitó entre los muertos, es cuando nosotros somos sumergidos en las aguas, morimos con Él. Pero cuando nos levantan de allí, hermano, es cuando el Señor fue resucitado. Entonces en el bautismo hay una señal de resurrección. Yo no sé cómo hay algunos que dicen, hermano, que no tienen prisa en bautizarse. Yo bendigo a los hermanos que me han estado escribiendo ahí, pastor, queremos bautizarlos, mire, esto se alargó, hermano, vamos a hacer algo. Mire, no hemos podido lograr ahí, hermano, cuadrar esto. Ahí tal vez el hermano Marvin me está sintonizando, y la hermana Elmi, para que hagamos algo. Y, hermanos, ahí, mire, pongámonos de acuerdo cómo podemos hacer, porque tenemos que hacer, hermano. Hay varios hermanos que me están solicitando ahí que yo quiero ser bautizado. Lo vamos a hacer. En el nombre de Jesús, ahí se van a abrir las opciones, las puertas para que lo hagamos. Ahí estés en pendiente. Y el hermano Marvin, la hermana Elmi, ahí, hermano, ahí veamos qué hacemos, cómo coordinamos. Y ahí me avisan. Perdónenme en público, ¿va? En público les dije, perdónenme, pero hermano, estamos hablando del bautismo, de la resurrección. La resurrección. Mire, la resurrección dice que cuando se bautiza, hermano, ahí se hacen en su muerte, pero cuando se levantan del bautismo, entonces se hace uno en su resurrección. Entonces esto me habla, hermano, de que el Señor nos vino a mostrar a través de su resurrección, entre muchas cosas, a través de su resurrección, una nueva vida. Déjeme hablar un poquito más de esto, porque mire, lo hemos visto en algún momento. Ahí los que iban los domingos por la tarde a la iglesia, hermano, ahí lo vimos varias veces en las enseñanzas de los domingos por la tarde. Pero mire, uno es el ministerio de Jesús antes de la cruz, hermano, y el ministerio después de resucitado. Es algo, mire, hay unas diferencias poderosas, hermano. ¿Se acuerda cómo Jesús, hermano, se les presentaba a aquellos, a varios se les presentó ahí de diferente forma? Aquellos que iban a Emaús, ¿cómo se les presentó? Como un extranjero, hermano, dice ahí, como alguien que no era del pueblo se les presentó, hermano.
Y era Jesús, pero ya resucitado. A María, ¿cómo se le presentó? Como el hortelano, como el que daba ahí el jardín, arreglaba el jardín. Ahí se le presentó a María, después de resucitado. ¿Cómo llegó ante aquellos discípulos? Dice que traspasaba las paredes y allá llegaba paz a todos. ¿Y quién le abrió la puerta a este? ¿Cómo entró este? Jesús resucitado hacía cosas diferentes. Uno fue el ministerio de Jesús antes de ir a la cruz y otro fue después de haberse resucitado. Entonces, esto me lleva a mí, hermano, que el bautismo nos dimensiona otra vida. Este es todo el punto que quiero darle aquí, pero hay que explicarlo un poquito y quizás tendríamos, ahí lo vamos a ver con los hermanos que se van a bautizar. Hermano, mire, el bautismo nos dimensiona a una nueva vida. Revisemos en la Biblia qué cosas hacía Jesús antes de, hermano, antes de resucitar. ¿Y qué cosas hizo Jesús después de resucitado? Hermano, es otra dimensión. Es otra dimensión. Mire esto, hermano. Entonces, nosotros después de ser bautizados, hermano, mire, perdóneme, pero tenemos que entrar tendríamos, o ya tendríamos que estar allá en otro nivel, en otra dimensión. Si no, el bautismo, no es que no funcionó, sino que nosotros no le hemos dado, hermano, la aplicación que debería tener el bautismo. Entonces el bautismo es como, me habla de esa etapa de resurrección de Jesús. Todo aquel que no se ha bautizado, hermano, perdóneme, pero tiene que bautizarse, porque es ahí cuando usted va a cumplir esa parte donde el Señor Jesucristo resucitó. Nueva vida, hermano, nueva vida. Jesús, después de resucitado, nuestro Señor Jesucristo, hermano, hizo cosas interesantes ahí, anunciar. Ya lo vamos a ver más adelante, pero lo que le quiero decir es que el bautismo es importante. ¿Y qué nos vino a enseñar? El primer lugar lo tiene todo nuestro Señor Jesucristo. A través de su resurrección, una nueva vida, una nueva dimensión, una nueva forma hermano, de ejercer el ministerio. Mire, por ejemplo, en Hechos 26, 23, el libro de Hechos, capítulo 26, verso 23, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser primero. Él, hablando de Jesús, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Hermano, aquí tendríamos también que hablar otras cosas, pero así rapidito. Mire, aquí está hablando Pablo, aquí está dando su testimonio Pablo ante un rey. Y él dice, yo solo vengo a cumplir lo que el Señor Jesucristo me mandó a hacer. Entonces mire cómo nosotros tenemos que anunciar el mensaje de la luz. ¿Después de qué? Después de haber resucitado, después de bautizados. Hermano, yo le encuentro un poquito más le encuentro un poquito más de importancia al bautismo, hermano. Yo creo que me bauticé sin conocer, hermano, lo que era esto, pero mire, es algo que ya está, solo que hay que habilitarlo hoy. Ahora, con el conocimiento, hay que habilitar el poder que tiene el bautismo. Y esto es lo que estoy yo, hermano, habilitando lo que hice hace varios años ya, donde yo me bauticé sin conocer muchas cosas, pero que ahora que las conozco, van a habilitar ese acto, aunque no es necesario volverlo a hacer. Eso es lo que le quiero decir. No es necesario volverlo a hacer. Lo que necesitamos es, hermano, activar todas esas cosas que en su momento las hicimos. Entonces, después del bautismo, ¿sabe qué? Hay que anunciar el mensaje de la luz. Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo después de resucitar, dice que fue el primero. Aquí lo dice Pablo, mire, él fue el primero en proclamar la luz, pero puede leer usted ahí esos versículos, ahí de ese capítulo 26, lo puede leer el 21, 22, 23, viene hablando de que él dice, yo soy un mensajero de la luz, pero quien dio este mensaje primero fue nuestro Señor Jesucristo después de resucitar, después del bautismo. Después del bautismo, nuestra labor es dar ese mensaje de la luz. ¿Por qué? Porque el primero que lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo. Si Él es la cabeza, nosotros tendríamos que hacerlo. Si Él es el primogénito, nosotros tendríamos que hacerlo. Entonces, ahí, hermano, podemos ver algunas otras cosas. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 9. Si siente que lo llevo ahí como remolcado, hermano, pues quiero poder terminar el tema con la ayuda del Señor, y si hay preguntas, mándelas, hermano. Yo creo que tenemos ahí pendiente
tenemos pendiente algunas cosas que ver ahí de unos hermanos que me han escrito acerca de unas preguntas, que el Señor ahí nos ayude. Si por alguna, por el tiempo, hermano, queda inconcluso alguna cosa ahí que usted escuchó y que dice, no, pastor, esto por favor, explíquelo más despacio, mándemela ahí al WhatsApp y ahí lo vamos a revisar. Mire, Hechos 1:9 dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, fue elevado. Mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. El primero que fue levantado de esta tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Ay, hermano, estos temas a mí me mueven, hermano. ¿Sabe a qué me mueven? Yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero seguir a Cristo. Él es el primogénito. Él es mi ejemplo a seguir. Yo quiero seguir a Cristo hasta ser levantado. Entonces aquí entra otro tema. Pastor, ¿y dónde deja a Elías? ¿Fue levantado Elías? Amén, sí fue levantado. Pastor, ¿dónde deja a Enoc? ¿Enoc fue levantado? Sí, también fue levantado. Pero vuelvo a lo mismo. Ellos fueron levantados en un cuerpo humano. Mire. Yo sé que esto tal vez tendría que verlo un poquito más despacio y en algún momento lo vamos a ver despacito. Pero déjeme decirle esto. Enoc y Elías, ellos tendrían que volver a esta tierra, hermano, para ver muerte. Porque dice la Biblia que nadie puede entrar allá, al cielo, al reino, que carne y sangre no pueden entrar. Entonces, Elías y Enoc tienen que regresar aquí para tomar el cuerpo original. ¿Se acuerda cuando hablamos del templo verdadero? Mire, tienen que tomar el templo verdadero de ellos para irse. Pero hoy por hoy, ¿dónde están? No sé, hermano, no sé. En cualquier otro lugar, pero menos en el cielo, porque en el cielo no puede entrar carne y sangre. Entonces, el primero que fue levantado, le digo todo esto para que no vaya a quedar ninguna duda ahí, y como le digo, si las hay, me las manda. Hermano, que el primero en ser levantado con un cuerpo inmortal fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el primero. ¿Y qué nos está haciendo? El sentido del mensaje es que lo que hace la cabeza, hace la iglesia. Lo que hace la cabeza, hermano, hace el cuerpo. Entonces, si Él fue levantado, ¿sabe qué nos está diciendo? Hey, yo les voy a dar el ejemplo. Yo primero voy a ser levantado, pero es como abriendo un camino, que eso es lo que nos toca a nosotros de ahora en adelante. Esperar la venida del Señor, hermano, para ser levantados como fue levantado Él. Entonces, Él ocupa el primer lugar en toda iglesia. Nuestro Señor Jesucristo ocupa el primer lugar en todo. Entonces, aquí Él fue levantado. Y ahí en Tesalonicenses 3:16 usted puede ver, con voz de mando, con trompeta de voz de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Y dice que seremos levantados y nos encontraremos con Él. ¿Dónde? En las nubes. ¿Dónde dice ahí que lo recibieron al Señor Jesucristo? En las nubes. Una nube lo recibió. Nuestro primogénito ya nos mostró el camino, iglesia. Tanto el camino aquí terrenal como el camino que nos toca después de esta tierra. Después de terminar nuestro caminar en esta tierra, después de terminar nuestra carrera en esta tierra, solo nos espera esto, que seamos levantados, Nuestro primogénito ya nos enseñó, por eso, hermano, por eso los ojos puestos en Cristo. ¿Qué hizo Él aquí en la tierra? ¿Qué hizo después de aquí de la tierra? ¿Qué pasó con Jesús? Esa es la ruta que nosotros llevamos, iglesia de Cristo. Yo quiero aquí a la luz de la palabra, hermano, darle esto a usted. Esa es la ruta que nosotros llevamos, la ruta que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermano. Todo ese recorrido que hizo nuestro Señor Jesucristo es el recorrido que tiene que hacer la iglesia. Él es el primogénito, Él es la cabeza. Donde va la cabeza, ahí debe ir la iglesia. Entonces, mire, estamos viendo aquí que Él fue levantado. Ahora, todavía, hermano, ahí me quedan unos minutitos, gloria a Dios, porque tengo que hablarle de algo más. En Filipenses 2:9, lindo, ¿cómo es la palabra hermosa, hermano? Mire, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que sobre todo nombre, el primero en ser exaltado. Y hasta ahora solo Él ha sido exaltado, hermano.
Tal vez también, hermano, mucha tela que cortar aquí, pero mire, el primero en ser exaltado fue nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza, Él está exaltado hoy, hoy está a la diestra del Padre. Esa es otra posición, hermano, esa es otra posición. Ser levantado y ser exaltado son cosas distintas, hermano. Mire, son cosas diferentes. Es más, van a haber algunos que van a ser levantados, pero no exaltados. Se lo digo, van a haber algunos que van a ser levantados, pero no exaltados. ¿Por qué? No dice la Biblia que, hermano, que todos compadeceremos al tribunal de Cristo, dice, y cada uno recibirá según lo que hizo en este cuerpo. Quiere decir que hay exaltaciones, hermano, más altas que otras. O sea, hay premios más, hermano, más elevados que otros, y hay unos que no van a recibir el premio, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un ejemplo le voy a dar. Mire, el ladrón en la cruz, yo creo que ese ladrón va a ser uno de los que van a ser arrebatados. Oiga bien esto, se lo voy a decir por el tema de esta forma. Ese ladrón en la cruz es uno de los que va a ser levantado, seguro que sí. Seguro que sí. ¿Por qué? Porque él en su último momento dijo: acuérdate de mí, Señor, tú eres el Señor. Él reconoció a Jesús como Señor antes de morir, antes de que muriera ahí en la cruz, lo reconoció. Quiere decir que, hermano, ese murió bien, mire, murió en paz con Cristo. Pero ¿qué hizo ese durante su vida aquí en la tierra? Nada, hermano, no hizo nada. Quiero pensar yo que no hizo nada, que la Biblia no lo menciona textualmente, pero si se fue a arrepentir hasta allí al último momento de su vida, quiere decir que en su desarrollo de su cuerpo normal aquí en la tierra, anduvo robando, hermano, anduvo robando. Entonces, ¿qué premio va a obtener él? ¿Qué premio va a obtener él? Tal vez sea levantado, pero no exaltado. Entonces, para mí la exaltación es como, hermano, es como una graduación. Es como que el Señor, mire, le hicieron allá un pasillo y háganle honor, honra, gloria. Eso lo puede ver ahí en Apocalipsis 5. Denle en alabanza, denle en el honor, denle en la gloria, denle en la sabiduría, el poder. 7 cosas se mencionan ahí en Apocalipsis 5, hermano, que le estaban dando al Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Eso es honor, gloria, honra. Eso es exaltación. Eso es, hermano, mire, ese es un reconocimiento público que nuestro Señor Jesucristo tuvo allá cuando Él fue levantado, cuando Él fue llevado al cielo. Ahora, si la cabeza lo hizo, tendríamos nosotros que llevar esa ruta, hermano, que llevar ese camino. Mire, y en Primera de Pedro capítulo 5 verso 6 dice: humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Mire qué versículo este, hermano. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Aquí se cumple aquello, hermano, de que al que se humilla, Dios lo exalta. Y cuando usted lee ahí acerca de Jesucristo en Filipenses 2:9 leímos, donde Él fue levantado. Pero el 2:8 dice que Él se humilló hasta lo sumo. Él se despojó, hermano, de todos sus derechos, atributos divinos. Y dice, hermano, que Él se humilló hasta lo sumo, por lo cual el Señor le exaltó. Entonces, lo que el Señor Jesucristo nos enseña, el primogénito, el que hizo todo, hermano, en primer lugar. Mire, el que ocupó el primer lugar en hacer todo para que nosotros fuéramos enseñados, hermano, y que Él abrió ese camino para que nosotros siguiéramos esas actitudes. ¿Sabe qué? Él se humilló hasta lo sumo. Y dice que entonces, porque se humilló, Él fue exaltado. ¿Qué nos está enseñando hoy? Ese mismo capítulo 2 de Filipenses dice que en los primeros versículos, creo que están el 2 y el 3, donde dice que nosotros tengamos la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Eso es lindo, hermano. Mire, que tengamos la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a hablar de la humildad. Y empieza a hablar, hermano, de que Él se humilló. Entonces, ¿sabe qué, iglesia? ¿Queremos ser exaltados? Humillémonos bajo la poderosa mano del Señor. Hermano,
Él ocupa el primer lugar en todo. Si él fue exaltado, también el cuerpo que es la iglesia, en su momento, dice ese versículo, será exaltado. Pero ¿qué papel tenemos que estar haciendo hoy? Lo que primero hizo nuestro Señor Jesucristo, humillarse. Hermano, por eso nuestra vida debe de ser vida de Jordán. Ahí lo hemos hablado, humillado a los pies del Señor. Pasemos el Jordán, humillémonos delante del Señor. Hermano, pasemos el Jordán, hay que humillarnos delante del Señor, porque en su momento, entonces viene la exaltación. Ahí me confirma, no sé cuánto tiempo llevo, no sé, me avisan. Porque yo quisiera todavía, hermano, ya vimos, mire, por lo menos vimos 7 cosas. Por lo menos vimos 7 actitudes donde el Señor se lleva el primer lugar. Y la Biblia dice en los primeros versículos que leímos es que Él tiene el primado en todo. Él es el primero en todo. ¿Cómo qué? Como un ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer como iglesia. Entonces, ahora, yo quiero en esta última parte del mensaje, mire, ya lo que le quería decir o lo que le quería explicar acerca del primer lugar, de cómo el Señor pasó de ser unigénito a primogénito, ya se lo dije. Ahora yo quiero que nos analicemos. Es que estos últimos mensajes, hermano, han sido como de autoanálisis, hermano. Yo creo que me quedan unos 5 minutitos. Pero mire. Si ya vimos que Él es el primogénito, ya vimos que Él es el primero. Ya vimos, hermano, ese es un lugar que el Señor ya se lo, mire, no se lo regalaron, se lo ganó. Con su obra aquí en la tierra, se lo ganó. Pero mire, yo creo, y ya le voy a dar un versículo, yo creo que es tarea de que todos nosotros le demos el primer lugar al Señor. Permítame estos 5 minutitos poder cincelar esto, iglesia. Y aquí yo quiero aplicar este mensaje. ¿Quién es Jesús para usted? Persona. Ahorita quiero hablarle a las personas. ¿Quién es el Señor Jesucristo para usted como persona? ¿Es el primero? Se lo repito otra vez. ¿Quién es el Señor Jesús para usted como persona? ¿Es el primero? ¿Es el más importante? Hermano, ¿es el primogénito o lo mira como un hermano menor? Hermano. Mire, hermano, démosle el lugar de primogénito a nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza. ¿Y cómo se muestra si nosotros le hemos dado el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo? Lo que Él dice, eso hacemos, porque Él es la cabeza. Lo que Él hizo, eso buscamos hacer, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, cuando la actitud nuestra es esa, entonces le estamos dando el primer lugar, el lugar que nuestro Señor Jesucristo tiene, hermano, por derecho, porque Él se lo ganó. Es un lugar donde, hermano, nosotros podemos, mire, podemos nosotros, hermano, de alguna forma ir tras eso. Entonces vea, en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 4, ahí le hablan a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, para esta iglesia ya no era el primero, ya no era la cabeza el Señor Jesucristo. Había dejado su primer amor. Ahora le hablo como iglesia. Le estamos dando la posición a Jesús, la posición que Él ya se ganó, porque nosotros como iglesia lo podemos sacar, iglesia. Mire qué tremendo esto. Como iglesia le podemos quitar el lugar a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces que el primer lugar sea para cualquier otra cosa, menos para el Señor Jesucristo. Tremendo. Mire, yo creo que en la iglesia de la Odisea le dicen, en Apocalipsis 3:20, sí, yo creo que es a la iglesia de la Odisea, le dicen: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que al más importante lo tenían afuera, hermano. Quiere decir que al primogénito lo tenían afuera. El más importante tocando la puerta no tendría que estar adentro, hermano.
Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Evaluémonos si nosotros primero como personas tenemos al Señor Jesucristo como lo más importante. Uno, y como iglesia, preguntémonos si lo tendremos a Él como lo más importante. De ahí podrían venir otras cosas como en tu familia. Jesús es el más importante, en tu familia, en tu casa es el más importante. Hermano, qué lindo que una ciudad dijera, el más importante de esta ciudad es Jesús. Ya no vamos a hacer carnavales, ya no le vamos a hacer culto a los santos, ya no. Aquí le vamos a hacer culto solo a uno, a ese, al más importante, a Jesús. Qué lindo que una ciudad, que un país, que el mundo entero dijera eso, hermano, qué lindo. Pero lamentablemente no se puede controlar todo eso, no podemos nosotros controlar eso, pero sí podemos controlar nuestra vida, la iglesia a la cual asistimos, hermano, y la familia, nuestra casa. Yo creo que son tres cosas que podemos poner ahí, hermano. Está en nuestras manos, mire, está en nuestras manos en que el más importante, el primogénito, sea nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Señor, espero haberme dado a entender, hermano. Él fue el primero en su engendramiento, Él fue el primero en su engendramiento, Él fue el primero sin pecado, Él fue el primero en ser bautizado por el Espíritu Santo, Él fue el primero en resucitar de la forma que lo hizo, Él fue el primero en anunciar la luz a los judíos y a los gentiles, y Él fue el primero en ser levantado y llevado al cielo, y Él fue el primero en ser exaltado. Mire, toda una ruta a la cual usted como iglesia y yo como iglesia podemos, hermano, ir tras esa ruta, porque donde va la cabeza, ahí tendría que ir el cuerpo. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo, bendícelo con toda bendición en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo, que esta palabra llegue a tu iglesia y que nosotros como iglesia, primeramente quiero hablar y orar por la iglesia que tú me has dado a pastorear, que como iglesia tú seas el más importante, que ocupes ahí tu lugar. Ese es tu lugar, Señor, que seas el más importante, que por decisiones humanas no te saquemos de esa importancia en la cual tú debes estar, Señor, en ese trono de gloria, en ese trono de primogénito. Señor, en el nombre de Jesús, como iglesia, como familias, queremos tenerte ahí en primer lugar, y como personas también queremos que tú estés como el primero. En el nombre de Jesús, tú eres el primero, tú eres el primogénito, tú eres la cabeza, tú eres el más importante, tú eres el de mayor preeminencia en nosotros, en la iglesia, en nuestras casas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que esta palabra, Señor, quede escrita en nuestros corazones y nos ayuden a cada día a valorar mejor esa bendita obra que tú hiciste en el ministerio que tú desarrollaste en esta tierra, y que fuiste exaltado, Señor, para que nosotros también seamos exaltados. En el nombre poderoso de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor le guarde y le bendiga. Nos estaremos conectando el día de mañana a las 3 de la tarde. Un abrazo para todos.